Hoy es un día especial en México, es un día de importancia social. Acontecieron las elecciones presidenciales que se debatían entre dos partidos antagónicos, uno más de perfil de izquierda, otro más de perfil de derecha. Ganó al final Claudia Sheinbaum con una mayoría bastante notoria. Y bueno, la gente está preocupada, algunos están hasta exasperados, irritados. Es lógico, ¿no? La gente cree que ganó un partido de una tendencia ideológica, un partido de una tendencia política. O sea, ganó un grupo del poder, es lo que tenemos que entender. El poder se lo disputan distintas pandillas, distintos sectores, distintas sectas. Y bueno, pero esta que ganó es una secta que se ha identificado, una tendencia política que se ha identificado con un ideario, con un imaginario de justicia social, de vocación de defensa de los intereses de los más desposeídos, de los más desvalidos, de los que menos oportunidades tienen. Lo cual sabemos que es una narrativa agotada, abusada y usada perniciosamente para convocar a la mayoría, para convocar demográficos, para buscar simpatías populistas, más que populares, populistas. O sea, si sacamos cuenta, sea de la tendencia que sea partido de izquierda, de centro, de derecha, todo gobierno y todo proyecto de Estado tiene la obligación de proveer los beneficios a una colectividad indistintamente de los sentimientos, preferencias, simpatías, sistemas de creencias de esa comunidad. O sea, cuando se gobierna para todos, para beneficio de todos, y se gobierna con los intereses de todos, no con los intereses de un sector. Ahora, lo curioso es que seguimos creyendo en estas ideas bipolares, dicotómicas, en esta noción que tiene más de 2 siglos, que surgió en la Revolución Francesa, los girondinos y los jacobinos. Entonces, lo que no entendemos es que no es eso lo que estamos presenciando. Lo que estamos presenciando es una figura arcaica que es el Estado, que fue además uno de los grandes debates de la ideología del liberalismo, o del republicanismo primero y después del liberalismo, de cómo podía constituirse una nación con una república, con un gobierno autónomo, soberano, independiente, que fuera un gobierno del pueblo y para el pueblo. Cómo esto se podía lograr, ¿no? ¿Qué ha pasado en esta genealogía del desarrollo de civilizatorio, por llamarlo de alguna manera? Tanto por igual o con matices diferenciadores en las democracias populistas como en las democracias de centro, la socialdemocracia que se le dicen, como las democracias representativas, en fin, incluso hasta en los autoritarismos esto sucede, en las dictaduras esto sucede. O sea, siempre es el diálogo del demo con el poder, con el pueblo, con el poderoso, con el gobernante de turno, con la facción de turno, con la élite de turno. Entonces yo no me dejo maltratar por estas noticias ni por estos momentos y le hago saber a la gente que no hay que perder la felicidad personal, interior, particular, familiar, doméstica, grupal, gremial, de amigos, de círculos pequeños. ¿Por qué? Porque el Estado padeció en este desarrollo un agigantamiento innecesario y se convirtió en una figura demasiado hegemónica, demasiado controladora. Y entonces el liberalismo abogó por esta tendencia que es el Estado mínimo, que es a lo que deberíamos aspirar, que el Estado se reduzca, que el Estado esté auditado, que el Estado esté sometido a referendo perpetuo, que el Estado esté sometido a una transparencia, que el Estado tenga que dialogar con la gente, porque el Estado tiene por su propia naturaleza una vocación de servidor público. El Estado no puede traducirse en una empresa privada, que es lo que está pasando en el mundo entero. Todos los gobiernos de los estados nacionales, de las potencias y de los países subdesarrollados, a fin de cuentas son empresas, son corporaciones, y tenemos que entenderlo así. Son corporaciones que comparten una mitad de agenda. ¿Por qué? Porque hay una agenda que es nacional, es una agenda que la diseña el gobernante con su gabinete, pero hay una agenda que se hereda, hay una agenda que es, digamos, que son los acuerdos y los tratados bilaterales secretos. Hay una agenda que son contratos que están establecidos por largo, por 25, 50 años, a veces por un siglo, que no se pueden modificar y que no se pueden cambiar, y muchas veces involucran la riqueza energética de un país, la riqueza mineralógica de un país, la riqueza tecnológica de un país, incluso el diseño de las políticas educativas de un país. O sea, vemos cómo las Naciones Unidas, que empezó siendo aquella asociación o institución multilateral
que se suponía que trabajaba para el bienestar, el equilibrio, la armonía y todo ese tipo de cosas, ha derivado en otra corporación más que lo que hace es coachar, que lo que hace es adoctrinar, que lo que hace es custodiar los intereses de las oligarquías financieras, de las oligarquías banqueras, que son a fin de cuentas las que gobiernan a las naciones. ¿Por qué? Porque en esa agenda que recibe cualquier presidente, llámese en el caso de México, Calderón, Fox, Peña Nieto, Salinas de Gortari, López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, en esa agenda viene compendiada una cantidad de compromisos que no se pueden romper. Vienen acuerdos, vienen deuda. Los grupos de poderes han ayudado a que estas personas lleguen a estos puestos. Y una vez que estas personas llegan a estos puestos, tienen que pagar esos favores. Y esos favores muchas veces van en contradicción con los intereses del demo, del pueblo, con los intereses de las naciones. Entonces es delicado establecer demasiada simpatía, es peligroso dejarse arropar por este sobreapasionamiento ideológico, por estas identificaciones ciegas, devotas, religiosas, con estos presidentes y con estas figuras públicas que a fin de cuentas son monaguillos, son títeres de agendas mayores, de corporaciones mayores, de empresas que los superan, de gente que son hiperpoderosos, de grupos oligárquicos que involucran a las grandes tecnológicas, que involucran a las grandes financieras, que involucran a los grandes sectores empresariales de las tecnológicas, a los grandes sectores mineralógicos, energéticos, farmacéuticos, que son a fin de cuentas los que ponen las reglas del juego sobre la mesa, ¿no? Entonces, mi mensaje de hoy es muy sencillo, señores. Preocúpense por el bienestar de ustedes, preocúpense por el bienestar de su familia, preocúpense por proveer el pan en la mesa, porque sea quien sea el que esté en el poder, trae la malsana misión de tener que rendir cuentas a un amo superior, un amo que para nada coincide con los intereses nuestros como pueblo, como demo, como ciudadanía, como población. O sea, para nada coincide. Ellos tienen sus propios intereses y ellos ponen ahí a sus gobernantes de turno, y estos gobernantes de turno, a veces en un 50%, a veces en más cantidad, tienen inevitablemente que rendir cuenta a ellos. Entonces, ¿qué importa un apellido? ¿Qué importa un adjetivo ideológico? Si a fin de cuentas que está ahí no está trabajando para nosotros. Para nosotros está trabajando en un porcentaje menor, ínfimo, pequeño, ridículo, comparado en la cantidad de compromisos, obligaciones y agendas que lleva con estos poderes superiores transnacionales que son globalistas, que nacen del mundo anglosajón, que nacen del nuevo orden mundial, que nacen del foro de Davos, que nacen de los grandes bancos suizos, de las bolsas de valores, de los lobbies sionistas, que nacen de una cantidad de organizaciones que detentan el poder secreto, ¿entiendes? El complejo militar industrial, las grandes big tech, las grandes farmacéuticas, son a fin de cuentas los que ponen las reglas del juego, señores. Los gobiernos son títeres, los gobiernos son un teatro, un círculo ridículo que necesita inevitablemente pactar con esos poderes superiores. Entonces, cuando un gobierno te habla de soberanía, de autonomía, de independentismo, lo que está invocando es su propia camisa de fuerza. No nos engañemos, ¿eh? Y un gobierno, a fin de cuentas, tiene que pactar con esos poderes, porque para el crecimiento de este gobierno, ningún gobierno es sustentable desde el punto de vista financiero y económico. Ningún gobierno tiene rentabilidad real. Ningún gobierno es capaz de sobrevivir por su propia generación de riqueza o de ingreso. Entonces, ¿qué necesita? Necesita de la economía informal, de la venta de drogas, necesita de la venta de armas y de otras cosas más, como también necesita de los créditos y de los préstamos internacionales. Y para obtener esos créditos y esos préstamos internacionales que nunca son pagables, que nunca se devuelven, que no son redituables para el crecimiento de los grandes proyectos y de las grandes empresas que trae cada agenda de cada presidente, se necesita inevitablemente tener un acuerdo tácito con esos grupos de poder. Y son esos grupos de poder los que pagan las campañas de estos que ganan. No ganan los que nosotros elegimos, señores. No se crean esa inocencia. Eso es una inocencia que viene desde la República Romana, desde los primeros proyectos democráticos griegos, de que elegimos verdaderamente al que preside. No, nosotros somos una pieza de un engranaje electoral. Y ese engranaje electoral está establecido con una cantidad de pisos y subniveles, hibridaciones y complejidades y factores que no somos capaces de avisorar y de advertir. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un esquema básico, elemental, primario, infantil, de la urna, del acceso a la urna y de marcar en una boleta
Eso no es lo que decide, señores. Hay otros mecanismos detrás. Ustedes saben ahora mismo Claudia Sheinbaum cuánto dinero recibió para su campaña, de cuántos sectores, del privado, del público, de la economía informal. O sea, nadie es capaz de transparentar eso, nadie es capaz de auditar eso, nadie es capaz de intervenir esa información, de sacarla a flote. Es imposible porque casi todas estas cosas se llevan a cabo de una forma bastante secreta. Entonces, no nos atormentemos, decidamos, organicemos, prioricemos nuestra vida individual, nuestra vida familiar, nuestra vida a una pequeña escala, porque en realidad todavía no estamos viviendo ni una política ecológica, ni una economía ecológica que garantice y priorice nuestra felicidad. En realidad estamos viviendo en una época donde el factor principal es factor de dominio, control, sometimiento, empoderamiento de clases, de grupos, de élites, de sectores minoritarios que controlan a la mayoría. Digamos que el 2% está controlando el 98%. Ese es el mensaje que quiero dejar con estas elecciones, para que ni se atormenten que si ganó la izquierda, la derecha o el centro, porque aquí a fin de cuentas ya no hay sistemas ideológicos puros, son cócteles, son hibridaciones, son unos mix, unos mestizajes, digamos que son promiscuos los modelos ideológicos actuales con respecto a estos referentes clásicos que manejamos. Entonces no se agobien por eso. Interésense porque ese gobierno hay que exigirle día a día que cumpla con su mínimo caudal de obligaciones, que casi nunca lo cumple, que lo tenga que hacer, que es educación, que es salud, que es seguridad, que es bienestar social, que es desarrollo, que es crecimiento, una serie de valores con los que tiene que cumplir cualquier gobierno de la ideología que sea. Entonces, por favor, y este mensaje, que lo mismo lo estoy diciendo para México, aplica para Cuba, aplica para Estados Unidos, que está próximo a unas elecciones. O sea, cuidemos nuestro terruño y pensemos y actuemos como decía aquel filósofo británico Schumacher, que decía, pensemos como si verdaderamente la gente importase, porque la gente es lo más importante. Nosotros somos lo más importante, la ciudadanía, la sociedad civil, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Eso es lo que importa. Todo lo demás es secundario y todo lo demás está muy lejos de nuestro nivel de decisión. Así que no pierdan la alegría en nombre de ningún sinvergüenza de un superpoder. Buen día.